Gracias por continuar en nuestra sintonía. Le vamos a dar la bienvenida a la tarde de hoy al doctor Randy Franco, cirujano plástico. Y como lo decíamos, nuestro tema de la tarde de hoy son las cirugías médico-estéticas y también reconstructivas. ¿Quiénes realmente son candidatos? ¿Cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta si queremos realizarnos un tipo de intervención quirúrgica en donde vamos a modificar nuestra parte externa? Entonces, para eso tenemos un especialista que nos va a aclarar todas las dudas la tarde de hoy. Queremos darle la bienvenida. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias, Daniela. Igual para mí. Bueno, vamos a hablar qué factores deben tomarse en cuenta una vez que una persona decide hacerse una modificación, hacerse una reestructuración física, que para eso debe estar acompañado por médicos certificados. Y ahí siempre queremos hacer la premisa de que hay que evitar el intrusismo para que los resultados que realmente se van a necesitar y se van a tener sean los mejores. Así es. Todo el mundo teóricamente es candidato a una cirugía estética. Muchas personas lamentablemente necesitan una cirugía reconstructiva dependiendo de la patología que les afecte, pero siempre es necesaria la orientación del especialista respecto a las expectativas que tiene cada persona en cada uno de esos escenarios. Vamos a hablar del tema estético inicialmente porque quizás sea lo que más genera inquietudes en las personas. Toda persona debe hacerse elegible respecto a la evaluación del médico toda vez que entiende cuáles son esos cambios que aspira. En el caso de la mujer, que quizás sea lo más frecuente en este país, muchas veces las expectativas son un tanto irreales porque tenemos en el país estándares de belleza muy altos. Entonces, todas quieren lucir probablemente como esas mujeres famosas de las vallas o de la televisión. Y muchas veces se requiere más de un procedimiento para alcanzar esa meta. De manera que a veces genera frustración en la población que se opera el haber sido objeto de un intento, dos intentos de cirugía y todavía no alcanzar ese resultado. Ese es parte de nuestro trabajo como orientadores, como médicos, el justamente brindar la información que requiere cada paciente respecto a sus principios de armonía para entender cuáles son esas metas que puede alcanzar. Me llama también la atención de que ustedes trabajan también de la mano con los psicólogos para hacer todo este proceso, de que no solamente ustedes se preocupan por hacer su trabajo y que solamente sea la parte estética, la parte física, lo que ustedes van a trabajar, sino que también tienen este acompañamiento con los psicólogos para ayudar a entender lo que realmente quiere este paciente y también hacerles entender a ellos que lo que ustedes van a hacer es lo que más le conviene y no necesariamente lo que ellos quieren específicamente. A veces le ha sucedido esto. Muchas veces, lamentablemente muchas veces, y la respuesta es lo que tú estás comentando, es tener el apoyo psicológico necesario para esos casos. Fíjate que el psicólogo cumple más de un rol. No solamente es orientar respecto a las expectativas, respecto a las inquietudes que tiene el paciente, respecto a sus metas en cuanto a contorno corporal, sino también describir un poco las fases que se vienen con la cirugía. Muchas personas piensan que una mamoplastia de aumento es como ir a la peluquería. Voy a hacer una mamoplastia y vengo, ¿no? En la tarde. Y no funciona así. Hay una preparación necesaria que se requiere para poder cumplir con las etapas de recuperación. Y en esa parte el psicólogo también resulta fundamental, de manera que el paciente sienta que puede quemar esas etapas, que puede cumplir con esos requisitos o requerimientos para alcanzar una recuperación adecuada. Específicamente con la operación de las mamas y de la nariz me llama algo la atención y es que normalmente a veces van con unas expectativas muy altas. A veces son mujeres que de repente no tienen en su complexión física el espacio para de repente colocar una cantidad de silicón que es la que de repente ellas creen que es la ideal para su cuerpo. ¿Cómo hacen ustedes para hacerle entender de que de repente no es esa cantidad, que puede ser negociable, de que podría ser algo más adaptable para que al final no se le haga daño a su tejido y que realmente es lo que necesita? Y con la nariz pasa mucho que hay personas que ya se han hecho muchas cirugías en donde han querido disminuir su nariz, entonces de repente ya no tienen fosas nasales necesarias para respirar y respirar es fundamental. Sí, en ambos casos, vamos a empezar con el tema de la mamoplastia, que pasa mucho en este país. Los médicos debemos valernos de probadores médicos certificados para que el paciente entienda cuáles son los escenarios, digamos, probables de resultados. Hay diferentes marcas comerciales que ofrecen a nosotros los médicos, a la población médica en cirugía plástica, esos probadores para que el paciente en la consulta, bajo nuestra orientación, entienda cuál va a ser ese escenario futuro luego del resultado. Es importante que todo médico que se dedique al ejercicio de la cirugía plástica cuente con algún tipo de apoyo similar al que estoy comentando para que el paciente esté seguro, la paciente esté segura de la decisión a tomar, del volumen a utilizar.
todas conocen un familiar, un vecino, alguien que se ha operado en la cirugía de las mamas, pero como tú bien lo dijiste, no todas las mujeres tenían un tejido mamario previo similar, de manera que una que use un volumen X no tiene por qué lucir exactamente a otra que tenga el mismo volumen, pero que tenga quizás más tejido mamario. Entonces siempre la evaluación y el pasar por la prueba de ese material de probadores de implantes es necesario para las expectativas de la mama. Con respecto a la rinoplastia, hay algunas situaciones en las que nosotros sentimos como médicos que podemos encargarnos de la cirugía por sí solos y siempre tenemos que tener un equipo multidisciplinario bajo el cual apoyarnos en estos procedimientos. En este caso, el otorrino resulta fundamental para la parte funcional respiratoria de la nariz. Nosotros los plásticos, y es importante que la gente lo entienda, no tratamos la parte funcional. O sea, si el paciente ya trae problemas respiratorios, es una persona alérgica, es una persona que ha tenido una cirugía previa nasal que no quedó con un componente respiratorio suficiente, es necesario que nosotros nos apoyemos en el otorrino para alcanzar resultados adecuados respiratorios y estéticos a la vez. ¿Un otorrino puede realizar una operación estética en la parte de nariz? Es un tema bien controversial. Hay otorrinos que se dedican a la parte estética, hay otorrinos que se han formado dentro y fuera del país en la parte estética, de manera que yo no voy a incurrir en comentarios respecto a quién lo hace y quién no lo hace. Lo que sí es importante entender es que un otorrino por sí solo no está certificado para hacerlo, debe prepararse para tal fin. Como te decía, el equipo multidisciplinario es la idea fundamental, es la idea real que tenemos que manejar, pero sí entiendo que hay otorrinos muy exitosos, algunos, que se dedican a la parte estética y lo hacen muy bien. Y que se han preparado en el área. Sí, sí. Muy bien, bueno, de esta manera vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos hablando con Randy Franco, cirujano plástico. Estamos hablando sobre aquello que debe tomar en cuenta si usted desea realizarse una operación médico-quirúrgica en la parte estética y también reconstructiva. Si tiene preguntas o comentarios, Twitter @salud_gb, Instagram @DanielaJSalas. Ya regresamos con más.